Seguimos analizando lo que pasó en la Cumbre de Panamá por las implicaciones, la nueva geopolítica, la nueva geografía que se diseña y sobre todo la nueva actitud de Estados Unidos y los cambios en América Latina. Vicente Márquez es profesor de la Universidad de Santa María de la Escuela de Estudios Internacionales. Tú eres más hacia el lado económico. ¿Qué podemos sacar en la parte económica de esa integración y del flujo del comercio y del mercado latinoamericano? El comercio en América Latina se ha diversificado en los últimos años. Es importante tener en cuenta que ha habido en líneas generales un crecimiento de lo que se ha llamado las exportaciones no tradicionales, e inclusive en los esquemas de integración que ya existen, caso ALBA, caso obviamente Mercosur, caso Comunidad Andina, inclusive el CARICOM y el Mercado Común Centroamericano, se ha visto un crecimiento importante de lo que son aquellas actividades exportadoras no vinculadas a los productos emblemáticos que siempre han sido productos bandera de los países de la región. Eso, por supuesto, ha estado también de alguna forma matizado por la baja que se está empezando a observar en los precios de las materias primas, que ya está generando de alguna manera un escenario que pudiera ser de reto para los exportadores latinoamericanos y de una oportunidad de oro para aquellos productos emergentes que están en el mercado actualmente. Se decía que en la Cumbre de Panamá económicamente América Latina iba disminuida con las crisis en Brasil económicas, con la crisis en Argentina, con la crisis en Venezuela. Ya no habían los grandes líderes, no existían tipo Chávez, Lula o Kirchner, y que por lo tanto Estados Unidos se presentaba como más fuerza económica por las ventajas que tiene ahora con el petróleo, con el resurgimiento de la economía. Sin duda la economía en general en América Latina es un punto que ahorita es de preocupación, ya la CEPAL lo mencionó hace ya algún tiempo. Evidentemente Estados Unidos está aprovechando esta situación. No diríamos que Estados Unidos está aprovechándose de una forma amplia, contundente, pero es evidente de que Estados Unidos, producto de la recuperación económica, está nuevamente tratando de recuperar su batuta en el escenario latinoamericano. Por supuesto, los países de la región tienen que estar más unidos que nunca en cuanto a la necesidad de reforzar sus políticas económicas y comerciales. Y por supuesto, la Cumbre de las Américas, aparte del tema político, que sin duda es el punto clave acá, el tema económico es clave. En todo momento las razones de peso de los países latinoamericanos en su relación con Estados Unidos en los últimos años ha sido mejorar las condiciones comerciales, facilitar el acceso de los productos latinoamericanos al mercado estadounidense, porque evidentemente estos productos son esenciales para la dinámica de estas economías. Y la variable económica en Cuba y la nueva relación con Estados Unidos fue vital, ¿no? En efecto, la economía cubana está experimentando un crecimiento bastante importante, la entrada de inversiones extranjeras que ya se inició en los últimos años del gobierno del comandante Fidel Castro y que ha continuado Raúl Castro y lo ha profundizado con una serie de reformas internas. Hacía ver la necesidad de parte del empresariado estadounidense en tratar de tender puentes con Cuba. Inclusive se está viendo algo muy interesante, que los cubanos de segunda y tercera generación, es decir, los hijos y los nietos de aquellos cubanos que emigraron con la revolución, son los principales partidarios de tender los puentes con La Habana, primordialmente por razones económicas, ya que es un mercado atractivo, un mercado relativamente virgen para lo que es la empresariado norteamericano. Durante más de 50 años las empresas estadounidenses veían tabú establecer relaciones con Cuba. Ahora esa situación ha cambiado y obviamente existe una presión de sectores económicos muy importantes en ir poco a poco levantando el bloqueo de manera de poder establecer relaciones comerciales y de inversiones en sectores como por ejemplo el turismo. Es altamente importante. Ahora, de hecho, también la situación de Venezuela con Estados Unidos nunca se amenazó la parte económica del petróleo y la inversión y también el comercio con Estados Unidos. Muy por el contrario, el comercio petrolero se ha mantenido en estos años. Se habla de unos 50.000 millones de dólares de intercambio comercial, ¿no? En efecto, estamos hablando de que el petróleo sigue siendo un eje central de las relaciones, a pesar de los vaivenes que ha tenido la política, las relaciones entre estos dos países. Es evidente que el petróleo sigue siendo un tema altamente sensible y que prácticamente no ha sido tocado por los gobiernos últimos aquí en el país. Eso, por supuesto, da a entender de que mientras ese flujo comercial petrolero se mantenga e inclusive en materia de inversiones se permita la entrada de inversiones de estadounidenses, y eso lo vemos en la faja petrolífera, por ejemplo, donde empresas de gran calado de Estados Unidos están en la faja y eso de alguna manera da a entender a Estados Unidos de que mientras esas perspectivas se mantengan,
Yo creo que no va a haber un cambio sustancial en la relación, más allá de los dimes y diretes en materia política. Ahora Panamá, más allá de lo turístico que comentábamos con el especialista anteriormente, ha sido para su prestigio, para su cultura, para su política y su economía un éxito toda esta cumbre, ¿no? En efecto, la Cumbre de Panamá ha significado, por un lado, la entrada de una cantidad de recursos bastante importantes en materia financiera, de inversión, porque hubo que hacer algunos proyectos de mediano calado en materia de infraestructura para todo lo que era la logística de las delegaciones, inclusive en materia de entrada de capitales por todas las delegaciones y todo el impacto que va a venir posterior a la cumbre, porque el desarrollo de la cumbre no solamente se tiene que medir en el proceso previo, durante, sino también en el proceso posterior a la cumbre. Toda la inversión que hizo Panamá en materia de infraestructura, eso va a quedar. Y eso es un punto que para la economía panameña es altamente importante. Y en materia de usted que tiene tantos vínculos con Ecuador, pero me lo va a responder después, la propuesta del presidente Correa de reformular la OEA.